Feliz inicio de año, un 2021, de nuevo con nuestro programa Cátedra, una nueva versión virtual. Como sabemos, hoy es un día muy especial porque de paso es el Día Internacional del Abogado, pues, y del abogado internacional, y pues esta es una profesión pues respetada y una de las más antiguas del mundo, y pues vamos a conmemorarlo, que más pues aquí en nuestro gran programa Cátedra. Y hoy tenemos invitado de lujo, tenemos al licenciado Elías Domínguez y a nuestro coordinador Ogami Rivera con un tema muy interesante sobre el derecho financiero. ¿Cómo se encuentran? Bastante bien, gracias a Dios, Lynn. Acá, pues contentos, primer programa del año, regresando fuerte en lo que es el programa Cátedra. Como bien ha señalado, también felicitar a todos los colegas, muy nutrida, Lynn, sobre todo en el área del derecho y la criminalística. Así que gracias por ese detalle de iniciar el programa felicitando a todos los colegas en el Día Internacional, que dejo constancia. Si no lo veo hoy en las redes, no me entero, pero la verdad es que sí, una profesión muy hermosa, que tiene una finalidad social definitivamente interesante y que creo que es la fortaleza que debemos ir explotando todos nosotros como abogados en el debido ejercicio de la profesión. Y como bien mencionaste, tenemos un invitado de lujo para iniciar el programa, del primer programa del año. Venimos con todo. Tenemos al profesor Elías Domínguez, que lo hemos estado buscando casi por 2 años para poder contar con su participación en el programa Cátedra, y el día de hoy nos ha abierto un espacio en la agenda del profesor para poder desarrollar un tema muy interesante, muy de moda, sobre todo con la situación mundial actual, que toca muchos parámetros desde salud, la parte laboral, inclusive la parte psicológica, emocional, y por qué no, y de hecho de lo que más se debate, la parte económica y financiera, que es uno de los cursos que dicta el profesor Elías Domínguez en lo que es la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIT. Y bueno, sin mayor preámbulo, profe, nuestro primer bloque, conociendo al invitado, un bloque prácticamente formulado para conocer un poquito más acerca de quién sería en este caso Elías Domínguez, su perfil profesional, académico, y si se aventura, profe, nos puede contar un poquito de su perfil personal. También es totalmente válido que incluya esa parte con respecto a las diferentes modalidades que tiene don Elías Domínguez. Le cedemos la palabra, doctor. Gracias, don Ogami. Y bien, como había dicho, hay que tener una agenda para anotar todas las fechas festivas que existe hoy en día. No obstante, ya está anotada también el Día Internacional del Abogado en mi agenda. Bueno, desde el punto de vista de la formación académica, he tenido pues la oportunidad y el privilegio de estudiar en la Universidad de Panamá, la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, una entidad con muchos requisitos y mucha rigurosidad. Luego de eso, el siguiente material académico cursado fue en la Universidad Interamericana, en la cual cursé una maestría en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. En el transcurso de la maestría te da un posgrado en alta gerencia, una formación de ejecutivo, de gerente, y luego de eso culminé un complemento que también fue catalogado como maestría en la misma universidad, y me hizo acreedor a la maestría de Administración de Empresas, pero esta vez con el énfasis de gerencia estratégica, para colocar pues estos conocimientos, no solamente combinar los conocimientos legales, técnicos del derecho, sino también complementarlos con la parte operativa, el área operativa y su funcionamiento, ¿no? Como el derecho siempre es una rama que regula cómo deben ser todas las cosas, pero a veces si no está casado del entendimiento de cómo es la operación en sí, resulta un poco difícil entenderlo en su complejidad, ¿no? Luego de eso, años después, para seguir
completando la formación académica, esta vez volviendo de regreso al área del derecho, en la Universidad Santa María de la Antigua, tomé una maestría en Derecho Mercantil, en la cual me formó y me preparó aún más pues, en esa área del derecho enfocado en los temas económicos, los temas financieros, los temas de la formación de las instituciones que regulan todos los temas comerciales, corporativos, las sociedades anónimas, y pues para dar una visión más integral pues, desde el punto de vista de derecho. Por último, actualmente ya estoy en fase de la monografía con el tema del posgrado en docencia superior para poder brindar la técnica adecuada a los estudiantes en cuanto a los conocimientos que uno como practicante de derecho lo pueda hacer de una manera más eficiente, más efectiva y ¿por qué no? Devolver algo de lo que uno ha tenido, ¿no? De pasar ese relevo generacional, esa antorcha que en su momento nos dieron grandes profesores del pasado y ser garante de ese conocimiento y pasar esa antorcha a siguientes generaciones. Así que considero que eso es importante, devolver un poquito de lo que uno recibe y pues una de las razones por las cuales estoy aquí con el profesor Ogami, el cual es muy asiduo a todas estas actividades que ayudan, ¿no? a mejorar el conocimiento a los oyentes, a los estudiantes y a todos los participantes. Básicamente esa es el grueso de la parte académica. En el área profesional, me inicio en el Ministerio Público, en la Fiscalía 13ª de Delitos Financieros. En ese entonces la licenciada Lisette Chevalier, fiscal a cargo, de la cual aprendí bastante. El licenciado también Javier Miranda, el fiscal asistente, y de quien aprendí también bastante, y ver pues otra perspectiva de las operaciones financieras, pero desde el punto de vista de qué no se debe hacer, ¿no? Que la ley nos permite a nosotros realizar actividades dentro de un marco, y es como un artista. Dentro de ese marco, el artista puede pintar y hacer todo lo que creativamente considere, pero cuando se pasa de este marco y pinta fuera de ese marco, entonces cuando las cosas no están bien, ¿no? Entonces el Estado, en su gran sabiduría y estos pensadores de las formas de gobierno modernas, de los estados contemporáneos, nos han permitido, a través de un sistema capitalista, realizar todas aquellas operaciones y todo esto, la forma en que nosotros quisiéramos realizar nuestra vida, desarrollarnos profesionalmente, estudiar lo que consideramos, pero todo dentro de un marco, ¿no? Bueno, eso es cuanto a la primera formación, mi inicio. Posteriormente pasé como asistente legal en una firma de abogados, Rubio Álvarez y Ábrego, y ahí conocí un poquito de todo en cuanto a las diferentes formas de temas judiciales, civiles, penales y administrativos, ¿no? Luego de eso, pasé a un par de otros trabajos todo dentro del área legal. Uno de ellos importante fue una firma de abogados como abogado asociado, en el cual se veía principalmente temas corporativos atendiendo a grandes empresas aquí en Panamá como Del Monte, Nike, Reebok, Adidas, distribuidoras como Dicarina, y muchas otras empresas como Pozuelo, entre otras, en las cuales pues se tuvieron que atender de diferentes temas que dentro del punto de vista corporativo, siendo corporaciones y empresas significativas que manejan una planilla enorme y inciden de manera directa e indirecta
en nuestro desarrollo económico y, por qué no, financiero. Pues nosotros en esa firma prestábamos un servicio que ayudaba en su función operativa, ¿no? Luego de eso paso a la superintendencia de mercado, siguiendo más o menos la línea siempre del derecho enfocado con lo corporativo, con lo comercial, con lo mercantil, con el derecho financiero, específicamente en este caso el bursátil, el mercado de capitales. Y actualmente tengo 9 años de estar laborando. Actualmente funjo como asesor legal, y en su momento también estuve en la dirección de investigaciones administrativas y régimen sancionador, que se encarga de velar porque todas las actuaciones de los regulados en el mercado de valores. ¿Quiénes son los regulados en el mercado de valores? Principalmente las casas de valores, los emisores, las bolsas de valores, asesores de inversiones, administradores de inversiones, entre otras más, realicen todas sus actividades dentro de los parámetros establecidos y permitidos de la ley. Todo aquello que se exceda de esos parámetros, entonces son investigados, y de ser comprobada su conducta irregular, son posteriormente sancionados de manera administrativa. Con eso culmino la parte de la formación profesional, y creo que el profesor a mí también me tocó el tema de en el aspecto personal. Pues soy padre de dos hermosas hijas. Orgullosamente esposo de una hermosa esposa, y contento pues de tener esta unidad familiar. Y bueno, asimismo como en su momento también yo tuve esa unidad familiar, y todavía la tengo, mejor dicho, con mis padres y mi madre, pues seguiré en esa misma línea, ¿no? Básicamente eso. No sé, profesor Ogami, si hay algo que se me escapa, me dice. No, de verdad que tremendo perfil el que contamos el día de hoy, mi estimada Lynn, con el profesor Elías, que nos ha contado un poquito más o menos de quién es la persona que tenemos enfrente el día de hoy en el programa Cátedra, reiterando el primero de este 2021, que esperamos sea mucho mejor. Y bueno, normalmente suelo tener colegas, invitados, profesionales que han trabajado conmigo en alguna u otra medida, o personas que me han recomendado acá en Cátedra. Hoy con orgullo puedo decir que tengo una persona a quien considero una gran amistad, tanto desde el campo profesional como en algunas situaciones personales en las cuales hemos tenido oportunidad de compartir. Así que aprovechando ese sentido, profesor Elías, sería nuestra primera pregunta, ya un poquito más entrando en la parte misma del desarrollo de la profesión, pero el derecho de una forma general, todavía no específico con respecto a la parte del derecho económico y el derecho financiero, sino más bien el ejercicio de la profesión en la actualidad. Desde su perspectiva, don Elías, ¿cómo usted ve el ejercicio de la profesión del derecho en la actualidad, y qué recomendación tendría para los estudiantes en este sentido? Ok, actualmente pienso que la profesión del derecho, hay un mercado que es extremadamente competitivo desde el punto de vista que estadísticamente hablando, creo que es la profesión en la cual más estudiantes se gradúan. El derecho en sí es una actividad, es una ciencia inexacta, valga la redundancia, pero es una ciencia que regula un mecanismo que utiliza la sociedad para regular todas las actividades y la interacción de los seres humanos en sociedad. En otras palabras, para traer del caos un orden, porque nosotros como seres humanos no somos islas, sino somos seres sociales por naturaleza, y eso genera la necesidad de regular todas las actividades en todos los aspectos. Eso hace que el derecho en ese sentido requiera de muchos abogados, porque se requiere de regulación en muchas facetas de lo que compone una sociedad.
pero no obstante, siendo una profesión donde se gradúa estadísticamente la mayor cantidad de estudiantes, mi recomendación para los estudiantes es que tienen que obtener una formación de mucha calidad de universidades prestigiosas como la UMESID. Necesitan no solamente formarse en las materias que ellos dan en las licenciaturas o en las especializaciones como las maestrías, sino tener ese espíritu curioso de, si algo no entienden, la capacidad de autoinvestigar, de entender y desarrollar. Un abogado es una herramienta que se utiliza en la sociedad para resolver problemas, para resolver conflictos, no para crearlos. Y en esa línea, a veces pudiera ser que los abogados son vistos como personas que pueden crear conflictos. Puede ser una apreciación personal, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como portadores del entendimiento y de la comunicación, representado de nuestros clientes en temas que pueden ser de conflictos con otras personas y otros clientes de otros abogados, buscar siempre la manera de avenir y solucionar los problemas de la manera más correcta, ¿no? Y más eficiente. Los abogados hoy en día también, con el tema de la globalización, el tema de los conocimientos tecnológicos, desde el punto de vista de lo que puede ser capaz de producir un abogado, requiere hoy en día de tener el conocimiento de herramientas como los procesadores de textos, el Word, Excel, PowerPoint, tener la capacidad de conocer herramientas de videoconferencia y muchos otros programas que tecnológicamente le ayudan a ser más productivos, a programas que le ayudan a analizar de manera más sistematizada jurisprudencia. Y en ese sentido, los abogados hoy en día tienen que tener más conocimiento multidisciplinario, porque nosotros, los abogados clásicos actuales, son como una I. La I marca el profundo conocimiento técnico que un abogado tiene sobre el derecho, pero sobre esa I el abogado tiene que ser una T. La T, esta barra que está aquí, representa conocimientos multidisciplinarios, entre los cuales están los elementos tecnológicos, elementos también administrativos, porque no somos muy buenos administradores, pensamos muy técnicamente, pero también tenemos que pensar desde otras perspectivas, y en ese sentido la administración de empresas o la mentalidad gerencial es importante para los abogados futuros que se están graduando, porque en el día de mañana, si quieren ser sus propios empresarios, siendo una profesión libre y son dueños de su propio negocio, tienen que también saber cómo administrar su negocio, cómo manejar personal, cómo manejar la tecnología para que sus despachos sean más eficientes, generen menos costos, puedan transferir esa reducción de costos a servicios más competitivos para que les dé una ventaja. Entonces, sé que he hablado de muchas cosas, porque hay muchas cosas que un abogado puede mejorarse, pero esto básicamente es eso, no solamente un conocimiento profundo del derecho, que sí debe tenerlo, pero tiene que ser complementado con otras cosas como las herramientas científicas, pero tecnológicas, y conocimientos gerenciales que le ayuden a sortear mejor las dificultades que hoy en día, y sobre todo hoy en día, situaciones económicas como las que estamos pasando, hacen que cada uno tiene que ser más eficiente y más competitivo para ofrecer un mejor servicio. Excelente perspectiva, profesor Domínguez, y muchas cosas, como usted señaló, para rescatar de sus comentarios. Me quedo con una primera parte, que es cuando usted hacía la introducción de que el derecho está en cada una de las actividades. Y sobre todo hago énfasis en esa parte porque me atrevo a asegurar que Cátedra, de hecho el programa de radio de nuestra querida Lynn, más visto en todos los canales de UMESID, Cátedra es más visto por estudiantes de otras facultades que por estudiantes de la misma facultad de Derecho y Criminalística. Y en ese sentido,
siempre yo trato de hacerle énfasis a los estudiantes que son de otras licenciaturas, no propiamente la jurídica, del por qué el derecho es parte importante de la profesión, cual sea que ellos practiquen. Y esa misma es la línea y el consejo que yo siempre les pongo como un primer planteamiento, que el derecho está en cada una de las actividades, porque el ser humano es un ser social y debe ser regulado en sus diferentes contextos, porque de lo contrario tendríamos lo que se considera como una anarquía, y eso no es lo que se quiere precisamente, y de hecho por eso me llama mucho la atención esa reflexión que hizo. Y la parte de la tecnología, el abogado no es muy dado a esa parte, quizá la nueva generación ha venido metiéndose poco a poco en la parte tecnológica, así que es muy importante también esa reflexión, y la parte de que el abogado también tiene que empezar a administrar, tiene que saber tener su propio negocio, y que de hecho es un seminario que tenemos planeado este año con la dirección de emprendimiento. Y mire qué casualidad que el profesor lo ha mencionado, porque los abogados no somos buenos en esa parte gerencial. Darse una tremenda audiencia y a la hora de archivar sus documentos están todos en desorden, la del año 2017 con el 2020 y cuidado, algo dice 2025 y no hemos ni llegado, porque en esa parte administrativa, como bien ha hecho énfasis el profesor Elías, no somos muy buenos. Ya entrando hablando de derecho, nuestro segundo bloque, porque cuando andamos en Zoom, producción nos tiene al dedillo con el tiempo. Así que de una vez entramos a nuestro segundo bloque, el bloque de hablando de derecho, ya propiamente hablando de derecho económico y financiero. Profesor Elías, que son una de las fortalezas que usted tiene. Para contextualizar a todos nuestros oyentes, que como bien mencioné son de diferentes ámbitos profesionales, ¿cómo podríamos definir esto del derecho económico y financiero? Y de ñapa, profe, si son la misma cosa o estamos hablando de cosas diferentes, don Elías. Ok, el derecho económico, primero tocando el tema del derecho económico, es una rama del derecho que no está, digamos, de todo bien, no es que no esté definida, sino porque como toca muchas áreas del derecho, y cuando me refiero a definido es que cuando usted habla de derecho civil, derecho penal, derecho de familia o de laboral, usted sabe exactamente a qué se refiere, porque lo puede circunscribir en una esfera específica. Pero el derecho económico es un derecho que nace de luchas, digamos, de clase, ¿no? Este derecho tiene su origen o se remonta más o menos a 1810 en México, cuando Francia comienza cuando Francia invade a España, y en México la situación de los conquistadores en las colonias de México, lo que es actualmente México, tienen que llevar sus ejércitos de regreso. Previo a eso existían muchas injusticias y abusos del poder español en la región, y causaba una serie de injusticias y afectaciones a las mujeres, a los niños, y ya pues en ese punto el pueblo dijo basta con el grito de Dolores, y en 1812 más o menos hasta 1821, cuando el ejército informal de México entra a la capital y toma la región, ¿no? Y de esa manera se declara en cierta forma independiente México de España. Entonces hubieron en ese entonces muchos abusos en temas de régimen agrario, el tema de protección a las mujeres en estado de embarazo, de los menores y todo esto. Pero a lo que quiero ir con este antecedente histórico de cómo es que nace el derecho económico, es que el derecho económico es un derecho con una connotación social, porque busca regular, y creo que aquí está dentro de la parte de la definición, es un derecho que busca regular desde el punto de vista de la connotación social todas aquellas actividades del Estado que pueden repercutir de manera directa o indirecta en el desarrollo económico del país, en el desarrollo social y bienestar de las personas,
Entonces, en ese sentido, el derecho económico entra a regular todas aquellas materias que incidan de manera directa o indirecta en los aspectos económicos. La economía, porque como les dije, Profe, disculpe que le interrumpa, pero mencionó algo que después se me escapa la idea muy importante. El tema este de la economía desde un concepto social. Normalmente cuando uno escucha de economía piensa en dinero, en el billete. Allá al Link se le hicieron los ojitos con las monedas y todo lo demás. Siempre uno tiene esa reflexión de que economía es dinero. ¿Es necesariamente así o usted tiene un concepto diferente ahora que introduce esto de que la economía es de carácter social, profe? Sí, la economía es una área de la ciencia que estudia los recursos que son limitados. Los recursos en el planeta Tierra son limitados, pero las necesidades de las personas son ilimitadas. Entonces, ellos estudian esos recursos limitados versus estas necesidades limitadas y cómo las personas se comportan en la distribución, uso y consumo de esos recursos, ¿no? Entonces, el fin romántico de la economía es que se maximice la utilización de esos recursos que son finitos de una manera que sea óptima para que mayor personas puedan tener acceso a esos recursos. No obstante, ese comportamiento de las personas nunca es relacionado de manera como la economía lo quiere. Siempre hay, como bien menciona el profesor Gami, una utilización de los recursos de una manera que no es óptima, porque habrán en todo caso algunos individuos que de manera ya sea correcta o incorrecta acaparan más recursos de lo que pueden usar o consumir, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones del derecho económico que inciden dentro del tema de la economía es las políticas públicas del Estado que se establecen a través de la Constitución, a través de los títulos 9 y 10 de la Hacienda Pública y la Economía Nacional, en la cual el Estado, a través de sus políticas públicas, emiten normas de derecho, que las normas de derechos, como menciono, son un lienzo, un marco donde las personas dentro del lienzo pueden pintar, y establecen entidades reguladoras, ya sean autónomas, semiautónomas o del Estado, que son las que buscan velar por el desarrollo de esas políticas y esa distribución de manera equitativa de los recursos que genera el Estado a través de la recaudación de los impuestos de los contribuyentes, para establecer esos recursos, distribuirlos en programas de desarrollo social, de interés social y de desarrollo económico. Profe, y en ese sentido, cuando hablamos de derecho económico y por otro lado tenemos la parte del derecho financiero, ¿estamos hablando de la misma cosa o hay ciertos matices distintos que nos permiten mantener diferencias entre uno y el otro, profe? El derecho financiero, esto tiene una relación porque las finanzas es una forma de administrar los recursos de una manera también eficiente, y desde el punto de vista del derecho financiero, o sea, el derecho económico amarrado del tema financiero, es que el Estado también tiene políticas establecidas a través de la Constitución, en la cual lo que hace es establecer entidades, ya sea como mencioné, autónomas o semiautónomas, que establezcan la tónica para desarrollar políticas de desarrollo económico a través de instituciones financieras. ¿Cuáles son estas instituciones financieras? Podemos hablar del Banco Nacional, que nosotros no tenemos banca central, pero tenemos un Banco Nacional que hace ciertas veces. Nosotros no tenemos moneda propia, pero bueno, tenemos el dólar. Instituciones como la Caja de Ahorro, que impulse y propugna políticas de ahorro para, como el ahorro es la base también de crecimiento económico, porque cuando uno ahorra, tiene capital para poder usarlo en actividades productivas, pues la Caja de Ahorro está en esos elementos.
y tenemos entidades reguladoras de muchos aspectos, como por ejemplo la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, que son entidades que ejecutan las políticas públicas del Estado a través de lo que nuestra Carta Magna designa, y desarrollan las políticas que tienen que ver con los temas financieros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que no son iguales, pero son relacionadas unas con otras. Profe, para ir cerrando este segmento, una reflexión final, ya que usted ha tocado el marco constitucional, y de hecho me gusta mucho que cuando los docentes vengan siempre introduzcan esto, porque al final del día estamos hablando de la Carta Magna, ¿no? La línea de principios fundamentales que va a regir la actividad de todo el país. Y en ese sentido, el artículo 282 de nuestra Constitución Política, que usted bien ha mencionado los títulos donde se encuentran la parte que regulan estas ramas del derecho que usted está desarrollando, establece inicialmente que la actividad comercial o económica, en este caso, corresponde principalmente a los particulares. Desde una perspectiva de la cátedra que usted dicta, profe, ¿qué importancia tiene esto para usted? Sí. Para responder eso, hay que remontarse a los primeros pensadores de los sistemas económicos actuales que imperan en nuestra actualidad, ¿no? Estamos hablando de John Locke, padre del liberalismo, y él propugnaba que el individuo tiene que dársele la libertad de realizar lo que él considere más apropiado. Esto significa que él propugna que el Estado debe intervenir de la menor manera posible en las regulaciones y actividades de los individuos dentro de los países, ¿no? Entonces, como yo le dije, hay una norma marco dentro de la cual los individuos pueden realizar sus actividades. Luego está Adam Smith, que es el padre del capitalismo moderno y es el sistema económico que impera en la actualidad en su mayoría. Él escribió un libro que se llama De las riquezas de las naciones, y en ese libro hablaba tenía una frase que decía la mano invisible, y en esa mano invisible hace referencia a que todo individuo en un sistema capitalista, y si se le da su libertad de ser lo que quieran ser, la profesión que quieran estudiar, van a realizar sus actividades y sus conductas en base a su propio beneficio. Pero, siendo su propio beneficio creador de generación de actividad económica, comunidad multiplicadora de actividades económicas, eso de manera indirecta beneficia a los otros individuos del Estado. Y cada individuo que piense y actúe de esa misma manera va a ser personas multiplicadoras de la economía. Entonces, en la línea de lo que pregunta, de lo que consultó y preguntó el profesor Ogami, sí hay que dársele a través del Estado las libertades para que el individuo pueda desarrollar las actividades que ellos a bien tengan, ¿no? A diferencia del sistema probablemente el comunista o socialista, que su autor es Karl Marx, en la cual el Estado controla de manera más rigurosa las profesiones liberales. Cada individuo está designado a ejercer una función, a estudiar a lo que el Estado específicamente le designa y a recibir remuneración de una manera que sea equitativa para todos, ¿no? Pero aterrizando al punto, si se le permite a los individuos realizar lo que ellos consideren, el Estado tiene que darle esa libertad, pero siempre tiene que establecer políticas en las cuales no se pueda exceder de eso, y por eso es el desarrollo de las normas. Correcto, muy importante esa última conclusión, que ese principio de la libertad económica no quiere decir que el Estado se excluya entonces de todo, ¿no? Tiene el Estado su obligación, su rol de supervisar y regular, fiscalizar todos los verbos que usted quiera en ese sentido con respecto a las actividades, promover políticas, estructurar legislaciones precisamente
que permitan a los particulares entonces poder desarrollar en la forma más adecuada posible la actividad económica de un país. Profe, ya se fijó que producción nos está haciendo la seña, así que nos vamos a un corto periodo comercial. Hacemos la palabra a nuestra queridísima Lynn para que se cierre. Claro que sí, de verdad muy interesante este primer bloque, y pues como sabemos en la radio el tiempo es oro, así que nos vamos a nuestra primera pausa y continuamos con nuestro programa Cátedra. Ya volvemos. En Panamá somos pioneros en educación virtual. Hoy no hay distancias que limiten, puedes estudiar con Numesit virtual. Estamos de vuelta en Cátedra, hoy un programa muy especial en conmemoración al Día Internacional del Abogado. Hoy tenemos invitados especiales, se encuentra el doctor Elías Domínguez y nuestro también queridísimo doctor Ogami Rivera, con un tema muy interesante sobre el derecho financiero y todo lo que abarca pues, este amplio tema. Continuamos. Excelente, Lynn. No, de verdad que el profesor Elías hoy nos ha tenido con mucha información, y el tiempo en Cátedra siempre oro, y somos abusivos con la producción porque siempre nos vamos un poquito más allá de lo necesario, pero es urgente, es necesario que los profesores puedan igualar su idea. A los abogados nos encanta esto de comunicar y transmitir conocimientos, y el profesor Elías hoy está motivadísimo, así que esperamos poder tenerlo en programas más avanzados. Pero ya para ir cerrando nuestro último segmento del bloque de sentencia, preguntas puntuales y respuestas precisas por parte de nuestro invitado, el profesor Elías Domínguez. Y me voy a retrotraer a la primera parte de su presentación el día de hoy, don Domínguez, cuando usted mencionaba la parte de que usted tuvo experiencia en el Ministerio Público y que hay un deber hacer, pero también hay una ovejita negra que siempre va contrario a lo que debió ser. ¿Qué importancia tiene esto en el aspecto económico, estas conductas de índole penal que a veces se dan en este mercado? Sí, cuando el Estado determina que hay bienes jurídicos tutelados que son imprescindibles de proteger y los enmarca dentro del Código Penal, es porque considera que hay ciertas conductas en la sociedad que los individuos no pueden realizar, o sea, que no pueden pasarse del marco que se establece en la ley, ¿no? Y en la conducta social. Entonces, esto es importante porque de salirse de ese marco y permitirse que una o varias personas o más personas lo hagan, afecta y erosiona la cohesión social, la convivencia en sociedad. Y hablando del punto de vista financiero, la fe en sistemas económicos que ayudan a desarrollar estos temas económicos. Por ejemplo, y nada más un ejemplo cortito, si al cheque, usted el día de mañana recibe un cheque y no tiene fondo, usted el día de mañana no va a confiar más en que eso sea una forma de pago. En ese momento, el legislador determinó que esto era importante protegerlo, castigando a aquel que hiciera estas conductas, ¿no? Entonces, busca disuadir a las personas de que hagan algo porque puede afectar de manera significativa la convivencia en sociedad. El sistema financiero per se, como bien ha dicho, uno de sus pilares fundamentales es la confianza. Así que de verdad que esa reflexión que nos ha regalado el profesor Elías, muy buena con respecto a la parte de la actividad criminal delictiva, de qué forma puede alterar este mercado. La siguiente pregunta que le tenemos en este segmento de sentencia, profesor Elías, ¿qué importancia tienen los organismos de supervisión financiera en este mercado, doctor? Sí, no sé si han visto la serie Game of Thrones, pero en Game of Thrones había el término la mano del rey, y la mano del rey es el que ejecutaba la orden y las instrucciones que daba el rey. Entonces, en ese sentido, haciendo esa analogía, los reguladores, las entidades reguladoras, básicamente lo que hacen es llevar y ejecutar exactamente las políticas públicas que se establecen a través del Estado, implementadas a través de la ley. Por eso es su importancia. Y le da garantía a que las cosas se hagan de manera correcta en el país. ¿Cuáles serían estos organismos de supervisión financiera, don Elías?
Actualmente hay la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Seguros. Hay una cuarta superintendencia de sujetos no regulados, de sujetos no financieros, perdón, pero esa no tiene que ver con la actividad financiera per se de las actividades que se realizan en el país. Perfecto, sí, la misma palabra lo dice, regula los sujetos no financieros en ese sentido. Con respecto a esta misma última vertiente, la regulación esta de sujetos no financieros viene también a partir de lo que es la Ley 23/2015, don Elías. ¿Qué importancia tiene este tipo de legislaciones en el mercado económico y financiero? La Ley 23/2015 es una ley que prevé el lavado de dinero, el blanqueamiento de capital, y esto es digamos que es una actividad o un mal que daña de muchas maneras y erosiona de muchas maneras la convivencia en sociedad, ¿no? Entonces, se ha determinado que ese es uno de los temas que hay que controlar, y bueno, por eso la Ley 23 se establece para que sea ejecutada y controlada y fiscalizada a través de las tres superintendencias que he mencionado previamente. Profesor Elías, retomando un poquito el tema del derecho económico y la economía, la última pregunta de este segmento la dirigiría en ese sentido. ¿Qué propondría don Elías Domínguez con respecto, porque usted mismo hizo énfasis en eso en sus comentarios, la correcta distribución de riqueza? ¿Cómo? Obviamente le estoy pidiendo prácticamente con una bolita de cristal, pero ¿qué recomendación o aporte podría dar usted en ese sentido? Bueno, la distribución de riquezas y la correcta distribución de riquezas es una actividad o es una situación que el mismo Estado no puede regular, porque estamos hablando de un sistema capitalista. Si tuviéramos un sistema socialista, comunista, es una competencia que recae en el Estado. No obstante, al nosotros seguir, al igual que muchos países en el mundo, el sistema capitalista, cada individuo, en la medida de lo que el individuo desee, puede llegar a acaparar tantos recursos como considere. Yo lo que creo que aquí lo que pudiera hacer es que el Estado canalice a través de los recursos que recauda de los contribuyentes y los invierta en programas de mejora en la educación, porque la mejora en la educación es el único medio para que cada persona pueda hacer una unidad productiva cuando esté en la edad productiva, en la edad adulta, y esto también a través de programas de connotación sociales, ¿no? De que cada individuo sea no solamente alguien que quiera acaparar, sino que también devolver algo que pueda contribuir al Estado, ¿no? Y al país, básicamente eso. No, de verdad que totalmente de acuerdo con muchos de sus criterios, doctor Elías, y esa reflexión final fantástica, el tema de la educación, que probablemente es aquella que nos puede sacar de muchas dificultades que tenemos frecuentemente, inclusive en materia penal. Cuando dictamos el curso siempre hacemos la reflexión con los estudiantes de que el derecho penal como tal a veces es considerado un mecanismo de prevención, pero es el peor de todos. El mejor de todos es precisamente la educación, porque una persona educada tiene acceso a mayor cantidad de oportunidades, y por eso se habla inclusive de la educación como un derecho humano, un derecho fundamental que tenemos acceso todos y que nos permite acceder a niveles que quizá a veces ni conocíamos. Totalmente agradecido con su participación el día de hoy, don Elías Domínguez. Fantástico el aporte que nos ha hecho desde una especialidad que muy poco dominamos a veces los abogados, y su conocimiento de verdad queda acá de material para el público en general y para los estudiantes en particular, que puedan nutrirse de todo lo que usted ha venido conversando el día de hoy. Así que le cedemos un pequeño espacio para que entonces nos dé sus conclusiones, sus reflexiones finales con lo que ha sido el programa de cátedra el día de hoy. Bueno, un excelente programa, y como bien mencioné al inicio, es bueno porque uno de cierta forma contribuye a devolver un poquito de las cosas que
nos dieron otras personas conocimientos que nos compartieron de manera desinteresada. Y esto, desde el punto de vista hablando del derecho económico y financiero, pues como les menciono, es una rama que sí es necesaria entenderla un poco más para los abogados, porque nosotros necesitamos no solamente tener conocimiento profundo de temas específicos del derecho, sino también de ciencias sociales que nos permitan ser más eficientes y más justos en cómo se redistribuye pues los recursos que se recaudan de los contribuyentes para una mejor optimización de los mismos, aplicado a políticas y programas de interés social y desarrollo económico. Mi queridísima Lynn, la voz del pueblo, el cierre. Claro que sí, profesor Ogami, de verdad muy interesante, porque de verdad que este tema pues abarca tanto y al mismo tiempo pues diversas necesidades colectivas en todos los ámbitos. De verdad que a mí cada programa de cátedra me interesa tanto, porque aprendemos muchísimo, y sé que pues todos nuestros radioescuchas, el programa número 1, tengo que decirlo que cerraron el año pasado con broche de oro. Y de verdad pues invitarlos y exhortarlos a que compartan nuestros programas, a que sigan pendientes de nuestra programación y en sintonía de todos nuestros programas. Al profesor Eliar, espero tenerlo pues en otra oportunidad por acá. Y bueno, muchas gracias a todos, al profesor Ogami, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.